¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Qué gran oportunidad Dios nos presta en esta ocasión para poder meditar en su palabra. Gracias por estar atentos al horario y al momento de poder participar en esta meditación. Yo le agradezco, hermano y hermana, que esté atento a lo que Dios nos enseña. Bienvenido sea a este programa de meditación en la noche. Así que sin más ni más, vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 90, ese fabuloso salmo que encontramos siempre en él un aliento y un motivo en nuestras vidas, en determinados momentos específicos de nuestra vida. Salmos número 90, versículo 12. Acompáñenme en la lectura, por favor, ahí en casa, y su servidor desde este lugar. Dice la palabra de Dios lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, gracias por darnos versículos como estos, porque por muchos años, por mucho tiempo, en determinadas situaciones, tu pueblo ha sido animado, ha sido exhortado, pero sobre todo ha sido consolado y animado para seguir adelante en medio de vicisitudes de la vida. Te pido que bendiga los siguientes minutos para que nos enseñes y nos confirmes en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 90 conocemos y sabemos que es un salmo, pues es uno de los salmos muy motivadores en la vida cristiana. El Salmo 90 normalmente uno acude a él cuando nos encontramos en situaciones muy específicas. Los predicadores, en ocasiones que tenemos que predicar en algún funeral, bueno, es uno de los salmos en el cual nos apoyamos para poder tratar de dar aliento en determinado momento, como en ellos. Pero no solamente es para llegar a momentos tristes, sino cuando nos encontramos en momentos tristes, me refiero, sino que este salmo es un salmo que nos motiva y nos alienta en cualquier situación en la que podamos encontrarnos. Sin embargo, hay un versículo, el que ya se leyó, que seguramente lo hemos llegado a conocer, a saber, a memorizar en un momento dado en nuestra vida espiritual, y poderlo compartir con otros, poderlo llevar a la práctica también. Sin embargo, bien haremos en meditar en el contexto de este salmo, porque es muy interesante y bien podemos encontrar algo que pueda animarnos en esta oportunidad. El Salmo número 90, hermanos, no nos da referencia a la Biblia en dónde fue escrito ni en qué situación. Solamente nos dice que fue escrito por Moisés, varón de Dios. Y si Moisés escribió este salmo, claro, y obviamente y naturalmente fue inspirado por el Espíritu de Dios, pero además de ser movido por el Espíritu Santo, este hombre Moisés, pues también ya el nombre de Moisés nos dice mucho. Fue un hombre muy experimentado, fue un hombre moldeado a la voluntad de Dios. Moisés fue, como le llama el subtítulo, fue un varón de Dios, fue realmente un hombre que permitió que la persona divina le dirigiera, le llevara, le orientara, le motivara en situaciones de desánimo, de desaliento. Moisés fue ese gran varón de Dios que usted y yo hemos leído la historia en el Pentateuco, y pues Dios lo usó grandemente, y normalmente lo relacionamos con el pueblo de Israel cuando iban en Egipto, cuando salieron de Egipto, quiero decir, durante el desierto. Pero también Dios lo utilizó para pues darnos a entender y conocer la revelación de Dios respecto a la creación y al comienzo de todas las cosas. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos, hermanos, en una historia que pudo propiciar la escritura o la redacción del Salmo número 90. Si echamos a andar nuestra imaginación con el permiso del Señor, de Dios, y pudiésemos ubicar
el Salmo el Salmo número 90, naturalmente, como que fue escrito después o de un tiempo posterior a aquel momento y aquel relato y aquel hecho histórico en cuando regresaron de la tierra prometida los 12 espías, que así se les conoce, aquellos 12 hombres representativos de cada una de las tribus de Israel, y dieron ese infame informe a Moisés y al pueblo respecto a su percepción de la tierra que Dios les estaba dispuesto a darles. Así que conocemos el relato, no voy a entrar en él. Sencillamente, si podemos imaginar que después de que se fueron de Cades Barnea, algunos años pasados ya, Moisés pudo haber escrito el Salmo número 90, imaginando todo lo que estaba sucediendo respecto a la historia justamente que Moisés nos presenta en dicho Salmo. Conocemos el Salmo, no voy a leerlo, léalo después de la meditación completo, no son muchos versículos, para que usted se dé una idea, porque bien podría caber después que fue escrito, reitero, después, no inmediatamente después, sino que yo puedo imaginar que probablemente debió haber sido escrito varios años después de que habían estado en Cades Barnea y el pueblo fue desanimado por 10 de los 12 espías, después de que Josué y Caleb llegaron con un corazón y una actitud optimista, quisieron animar al pueblo, a los pesimistas pues eran mayoría, ¿verdad? Así que, y no solamente eran mayoría, sino que, pues aunque no hubiesen sido mayoría, pero el pesimismo, hermanos, tiende a ser contagiable por aquellos pusilánimes y aquellos de débil carácter. Así que los demás fueron contagiados de su mal humor, de su estado caótico, anímico. Sin embargo, dijo Moisés, bueno, pues vamos a continuar. Este asunto no podemos quedarnos mucho tiempo en este lugar, así que vamos a continuar. Pero yo me imagino a Moisés que a partir de allí, todos los días, Moisés miraba una gran mortandad en el pueblo. Porque fue a causa de ese mal informe, de ese malvado informe de esos 10 espías, que Dios se enojó, se molestó con el pueblo y dijo, va a entrar una generación distinta, no estos pusilánimes. Así que después de allí, el pueblo anduvo sin rumbo fijo, anduvo vagando de un lado hacia otro y Dios los llevó en círculos únicamente en una zona desértica, una gran región desértica, los trajo dando vueltas, no hallaban un rumbo determinado, sencillamente porque Dios quiso exterminar mediante la muerte a todos aquellos que habían salido y que se habían dejado infectar por el mal humor, la impiedad de aquellos pesimistas, aquellos que no quisieron entrar a la tierra porque miraban las cosas de una manera muy negativa, desfavorable. Así que Dios dijo, ninguno de estos va a entrar excepto Josué y Caleb. Así que todos los días debió haber habido gente muerta, todos los días moría uno, moría otro, morían niños, morían señoritas, morían adultos, morían viejos, morían ancianos, morían recién nacidos, morían mujeres embarazadas. Todos los días de los aproximadamente calculan entre 2,5 millones y 3 que lograron salir de la esclavitud de Egipto rumbo a la tierra prometida, entre hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, ancianitos, entre todo el pueblo, ese gran universo del pueblo de Dios reproducido en la esclavitud en Egipto, se calcula que eran entre esas cantidades, millones.
cientos, miles. Así que dijo Dios, ninguno de estos va a entrar excepto dos. Van a entrar sus hijos, sus nietos y probablemente hasta bisnietos de algunos que ya eran muy mayores. Sin embargo, Moisés, me imagino que era un hombre que se apesadumbraba, se afligía porque todos los días las noticias de los mensajeros eran, pues ya murió el príncipe de tal tribu, ya se enfermó la esposa de fulanito y venimos de enterrarla, y ya sufrió un paro cardíaco fulano de tal y está pasando su agonía. Ya trataron de revivir a Sutanito, pero los esfuerzos fueron en vano. Así que todos los días la gente iba muriendo, una gran mortandad todos los días. Cabe recordar que entre peleas y batallas y aquellas serpientes que les mordían, pues murieron muchos. Así que imagínense el corazón de Moisés experimentando esas vivencias crueles, despiadadas, como seres humanos pudiésemos pensar que estaban oprimiendo el corazón del varón de Dios llamado Moisés. Así que Moisés llegó un momento en el cual, en ese peregrinar en el desierto, trayendo en mente seguramente aquellos 10 espías que habían morbosamente impedido que el pueblo entrara a poseer la buena tierra que Dios les había prometido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero la terquedad, el legalismo, el mal humor de ellos impidió que así sucediese. Así que quien estaba pagando el precio de la desesperación y del mal humor y de las malas decisiones del pueblo fue el varón de Dios, Moisés. Así que buenas noticias no habían muchas. Todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches llegaban noticias de algunos mensajeros de aquí y de por allá, diciendo a Moisés, Moisés, nació fulanito, pero murieron 5. Esta semana murieron 3,000. Este día, de ayer a hoy, han muerto 500 personas. Hemos tenido que levantar el campamento. Imagínense cuando levantaban el campamento, que la nube o la columna de fuego se levantaba, avisándoles Dios que debían de continuar su caminar por el desierto. Debieron haber dejado sepultados y muchas crucecitas cuando volteaban hacia atrás al lugar donde habían acampado. Así que Moisés debió en un momento dado, desesperado, apesadumbrado, triste y acongojado, debió haberse postrado y tirado al suelo dentro de su tienda de acampar. Y allí clamó al Señor y llevó a cabo la oración que encontramos en el Salmo número 90. Y este varón de Dios, Moisés, comienza su dirección a Dios, su oración diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Comienza a hablar a Dios y comienza a exaltar la eternidad de Dios en contraposición a la transitoriedad de la vida del hombre. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y comienza a decir, tú eres eterno, pero nosotros nos vamos acabando, nos vamos muriendo, nos vamos exterminando. Tú eres eterno, tú eres perpetuo, pero nosotros, ¿qué somos? Hombres, neblina, hierba que hoy es y mañana ya no lo es. Y además, añadido a eso, ante el hombre comparado con la eternidad de Dios, dice, no somos nada. Y además, si le añadimos la desobediencia del pueblo, de aquellos 10 en particular que se reunieron, conspiraron y dijeron, no, esta tierra no es buena. Las bendiciones de Dios no son para nosotros. Esto que Dios ha preparado no es bueno para el pueblo. No es momento de estar aquí, dijeron, y entonces la desobediencia y rebeldía vino y tuvieron que partir de allí. Así que la mortandad vino a causa de aquellos 10, la calamidad. Así que Moisés estaba quebrantado de corazón
diciéndole a Dios, Señor, todos los días se nos está muriendo gente. Se nos está yendo la gente, se nos están muriendo, se están cansando, se están acabando, se están envejeciendo. Hay gente que muere y no sabemos por qué. Hay jovencitos que se están enfermando sin razón alguna aparente y la muerte les sorprende y se van. Tenemos que sepultarlos. El corazón del pueblo desfallece, pero Moisés sabía que era por la desobediencia de aquellos 10. Así que orándole al Señor le dijo, Señor, hemos avanzado ya algunos años desde que salimos de Cades Barnea, desde que pudimos contemplar la tierra prometida. A 11 días, 11 jornadas estuvimos, dijo Moisés, podía haber pensado, de poseer la buena tierra, pero por causa de algunos, todos, hemos sido perjudicados. Y empieza en la oración, Señor, hay gente aquí que tiene 70 años y se nos están muriendo a los 70 cuando deberían de tener más robustez a esa edad. Pero era el castigo de Dios. Así que en su oración, Dios la recibe, la oración de Moisés, y Moisés hablando a Dios y le dice, Señor, ya no permitas que volvamos nuestro corazón a la desobediencia como en aquel entonces. Y le dice, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón realmente sabiduría. Ayúdanos a ser sabios, enséñanos. Necesitamos aprender, no podemos ni debemos continuar siendo como aquellos 10 espías que seguramente ya habían muerto en alguna peste o en alguna pelea o sencillamente muerte estrepitosa. Quizás durmieron en la noche y ya no despertaron al siguiente día, como castigo de Dios. Así que le decía Moisés a Dios, Señor, esta generación nueva que estamos moviendo, que estoy moviendo, que no sean como sus padres o sus abuelos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La palabra contar, que se tradujo contar al castellano, es una palabra que utilizó Moisés cuando escribió en su idioma, que fue escrito el Antiguo Testamento, que es el hebreo antiguo. Y la palabra literalmente significa pesar. El verbo pesar, o este término pesar, quiere decir examinar cuidadosamente o considerar prudentemente las razones y los hechos para poder hacer un juicio. Así que lo que le estaba pidiendo Moisés a Dios era, Señor, no queremos ser igual que aquella gente que pusilánime, legalista, y que por razón de ellos y culpa de ellos, todo el pueblo ha tenido que morir. Así que ayúdanos de tal modo, enséñanos de tal manera a contar nuestros días, a pesarlos, a ponerlos en la balanza, a examinarlos y no ser como aquellos. Es una generación nueva la que viene y esa generación no tiene por qué aprender, si me permite la expresión, las mañas de los viejos, las malas actitudes de aquellos perversos. No tienen por qué seguir siendo como sus padres o sus abuelos que no tuvieron temor y no fueron sabios, se dejaron llevar por su amor propio, por su ego, por el temor, por el miedo, por el desasosiego. Y enséñanos de tal manera a contar nuestros días a esta generación, a pesarlos, a examinarlos, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. La palabra sabiduría aquí significa ser sabios de mente, en palabra y en acción. Así que quiero terminar, hermanos, esta pequeña disertación para concluir diciendo que bien haremos nosotros también en tomar las palabras de Moisés, una oración de advertencia, una oración de prevención más bien, para que así como en estos días, hermanos, hay gente que vive con un corazón pusilánime, amargado, lejos de Dios, que vive a su propia manera, aún de estar viendo lo que estamos viviendo hoy en día, que oremos todos los días y le pidamos a Dios, Señor, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a contar nuestros días, no sabemos cuándo vamos a morir, ayúdanos a pesarlos, a analizarlos, a considerarlos,
para llegar a ser sabios en nuestras decisiones, para no tomar decisiones equivocadas o más bien a tomar las menos decisiones equivocadas en el periodo de vida que nos queda todavía en este mundo, porque no sabemos cuándo nos vayas a llamar a tu presencia. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a sopesarlos, a ponerlos en completo equilibrio en nuestra vida. El Proverbios 16 dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero Dios endereza los pasos. Usted y yo tenemos que planear nuestra vida, pero tenemos que planearla, proyectarla de acuerdo a las experiencias que Dios nos ha permitido vivir o adquirir en el pasado, las personales y las de terceros, para no incurrir en los mismos errores, para traer al corazón sabiduría. ¿Qué tanto se puede decir de esto? Demasiado, pero el tiempo es corto. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender lo que su palabra quiere decirnos con este pasaje. Padre, gracias por traernos a nuestra mente palabras como estas. Ayúdanos a analizarlo y poder llegar a concluir con la mejor decisión. Te lo ruego en el nombre de Cristo.